Carex olía a ozono y determinación. 3 soles colgaban en el cielo a intervalos escalonados, convirtiendo la arena carmesí en algo que parecía la playa menos atractiva del universo. Los ríos de col rizada habían estado en el planeta durante 8 meses. Y todavía no podía acostumbrarse a la forma en que las sombras se movían en 3 direcciones diferentes dependiendo del sol al que te enfrentabas. Convirtió la percepción de la profundidad en una pesadilla y le dio un dolor de cabeza que el escáner médico insistía en que era psicosomático. La armería era su santuario. Bajo tierra, donde la situación del triple sol no era su problema, rodeado por el olor limpio de los agentes de unión molecular y el suave zumbido de los campos cuánticos de almacenamiento. Había estado trabajando toda la noche en una acumulación de piezas de armadura ceremonial, del tipo que vio más desfiles que combates. Pero aún necesitaba mantener la preparación para el combate porque nunca sabías cuándo alguien decidiría comenzar una guerra durante una ceremonia de metal. Le dolían las manos, el buen tipo de dolor que significaba que había logrado algo. El conjunto de armadura blanca 10 dorada había sido el último trabajo traído por un teniente Kate muy nervioso que prácticamente había manipulado mientras conducía la cápsula de contención a su espacio de trabajo. Cal había preguntado por qué toda la ceremonia sobre lo que parecía un mantenimiento estándar. Y el teniente se había quedado muy quieto de esa manera que lo hizo el Kite cuando decidían si eras ignorante o insultante. Solo ten cuidado con eso. El teniente finalmente había dicho y huyó. Cal había tenido cuidado. Siempre fue cuidadoso. Es por eso que la coalición siguió renovando su contrato a pesar de que tenía las habilidades sociales de un algoritmo de traducción que funcionaba mal. Descubrió la fractura casi de inmediato. Una grieta fina en la placa torácica donde la capa biosintética se encontraba con el núcleo compuesto de titanio. Invisible a la inspección visual, apenas registrándose en escaneos estándar, pero absolutamente fatal si se estresa en combate. 3 enfrentamientos, tal vez 4, y todo el plato se habría hecho añicos hacia adentro. Entonces, él lo había arreglado. Pasó 6 horas con sus propias manos en la interfaz molecular, persuadiendo a los materiales para que volvieran a alinearse, reforzando el vínculo con una técnica que su madre le había enseñado que técnicamente no estaba en ningún manual, pero que funcionaba mejor que cualquier otra cosa. Para cuando el primer hijo se levantó, no se podía decir que alguna vez hubo daños. Ahora, viendo a ese mismo teniente alejarse corriendo de los campos de entrenamiento como si alguien le hubiera prendido fuego a su dignidad, Cal comenzaba a sospechar que se había perdido algo importante. Los campos de entrenamiento eran impresionantes en la forma en que generalmente lo eran las cosas diseñadas para preparar a las personas para la muerte. Carreras de obstáculos que harían llorar de alegría a un sádico. Campos de tiro calibrados para 17 sistemas de armas diferentes. Plataformas de aterrizaje donde los cazas atmosféricos entraban y salían a gritos con la regularidad de un servicio de transporte particularmente agresivo y soldados por todas partes. Guerreros Kite con sus distintivas orejas alargadas y tono de piel luminiscente. Las tropas de choque braxianas que parecían alguien habían dado problemas de manejo de la ira más audaces y un arma. Incluso algunos humanos, aunque la mayoría de ellos tenían el buen sentido de permanecer en roles de apoyo, donde la probabilidad de ser pisados accidentalmente por un braxiano se redujo significativamente. Cal estaba a medio camino del complejo tratando de recordar dónde había dejado sus artículos de limpieza cuando el grito atravesó todo lo demás. ¿Quién tocó mi armadura? No era alto en volumen. No tenía que ser así. La voz llevaba algo que hizo que el rombencéfalo de Cal se sentara e inmediatamente comenzara a redactar una carta de disculpa a su alrededor. El campo de entrenamiento pasó del caos controlado al silencio absoluto en el espacio entre latidos. Se volvió y la vio por primera vez. La reina Celibra se paró junto a su estación de equipo como un ángel vengador teniendo una muy mala mañana.
Su piel tenía esa particular luminiscencia de oro blanco que marcaba a la realeza de Kate, y su cabello rubio estaba atado en 7 trenzas que, según el paquete informativo cultural que Cal definitivamente había leído, significaban que podía ordenar legalmente su ejecución en unas 40 circunstancias diferentes. Las orejas alargadas que se alejaban de su cráneo estaban presionadas, lo que probablemente no era una buena señal. Llevaba uniforme de combate que parecía haber sido confeccionado por alguien que entendía que la armadura era temporal, pero que la reputación era para siempre. Y ella estaba mirando el conjunto de armaduras blancas y doradas que Cal acababa de pasar toda la noche arreglando. Oh, dijo Cal en voz baja para sí mismo. ¿O no un braxiano cercano hizo un sonido como de grava molida? Podría haber sido simpatía. Alrededor del campo de entrenamiento, los soldados estaban descubriendo razones urgentes para estar en otro lugar. El éxodo masivo contó con la coordinación de un número de baile coreografiado. Si se llamaba al baile, aléjate de la reina enojada antes de que recuerde que existimos. Cal miró la armadura, miró a la reina, miró sus manos, que todavía tenían rastros de compuesto adhesivo debajo de las uñas. Hizo algunos cálculos mentales muy rápidos sobre la probabilidad de que alguien más hubiera tocado casualmente la armadura en las 6 horas desde que había terminado la reparación. Las matemáticas no eran alentadoras. Él comenzó a caminar hacia ella. Se sentía como atravesar el concreto si el concreto estaba hecho de malas elecciones de vida y las miradas críticas de varios miles de guerreros que estaban muy contentos de no ser él. Cada paso parecía tomar aproximadamente 7 años. Tuvo mucho tiempo para considerar sus opciones, que iban desde admitir todo y esperar misericordia hasta admitir todo y esperar una muerte rápida, admitir todo y esperar que todo fuera un malentendido cultural hilarante del que todos se reirían más tarde. Pero los ojos de la reina rastrearon su acercamiento como sensores de orientación. De cerca, de alguna manera era más intimidante. Ella tenía alrededor de 3 pulgadas sobre sus 6 pies, y había algo en la forma en que se sostenía que sugería que probablemente podría matarlo en un combate cuerpo a cuerpo usando solo su pie izquierdo y una leve decepción. Lo hice, dijo Cal, porque aparentemente su boca había decidido que la honestidad era la mejor política, a pesar de que el resto de él seguía siendo alternativas de trabajo. Hubo una fractura en la placa del pecho. La capa biosintética se había deslaminado de la estructura del núcleo. Habría fallado en 3 enfrentamientos de combate, posiblemente 4 si tuviera suerte con la distribución del impacto. Reforcé los enlaces moleculares y realineé los armónicos del campo cuántico. La reparación debería durar al menos otra década bajo estrés normal de combate. La reina lo miró fijamente. El campo de entrenamiento lo miró fijamente. 3 hijos lo miraron con lo que pareció una traición personal. En algún lugar a lo lejos, alguien dejó caer algo metálico. Sonó como una campana en un funeral. Tú, la reina dijo lentamente, fijo mi armadura. Sí, señora. Cal Cerebro era ahora amablemente sugiere que él debería haber conducido con una disculpa, posiblemente en Kate discurso formal, definitivamente, mientras postrada en el suelo. Lo tocaste con las manos. Sí, señora. Molecular de la interfaz de trabajo requiere de contacto directo para el adecuado. Estar en silencio. Cal guardó silencio. Él era muy bueno en silencio. Él había tenido mucha práctica. La reina Celibra se acercó. La col rizada descubierto que intimidante de 10 pies de distancia, fue en realidad nada en comparación a intimidar a partir de 2 pies de distancia. Sus ojos, que estaban haciendo esa tenue cosa luminiscente sobre la que había leído, lo estudiaron como si fuera un esquema técnico particularmente confuso. ¿Tienes, dijo en voz baja, alguna idea de lo que has hecho? Arregla tu armadura, ofreció Cal. Su voz sonó más alta de lo que pretendía, lo que, en retrospectiva, deduzco que pudo haber sido. Preséntese en el complejo de armería 7 ahora.
La voz de la reina podría haber grabado a cero, y no te vayas hasta que yo llegue. Ella se dio la vuelta y Cal exhaló por lo que pareció la primera vez en varios minutos. A su alrededor, el campo de entrenamiento permaneció congelado. Una sargento técnica humana que reconoció vagamente llamó su atención y le pasó un dedo por la garganta en el gesto universal de «estás tan muerta». Cal regresó al complejo de la armería con tanta dignidad como pudo, lo cual no fue mucho. Detrás de él escuchó sonar de nuevo la voz de la reina, despidiendo a su personal de mando y la repentina lucha de soldados recordando cómo moverse. Sus manos aún temblaban ligeramente cuando llegó a la armería. Habían reparado algo sagrado. Aparentemente, habían tocado algo que no deberían haber tocado. Hicieron lo que siempre hacían, vieron algo roto y lo arreglaron, y de alguna manera eso había sido exactamente lo incorrecto. Cal miró sus manos cubiertas con la evidencia del cuidadoso trabajo de un caballero, y se preguntó si así era como la gente se sentía bien antes de que sus vidas se complicaran muy rápidamente. Los sistemas ambientales de la armería zumbaban pacíficamente a su alrededor, inconscientes e indiferentes de que todo acababa de cambiar. Se sentó a esperar a la reina e intentó recordar si el paquete informativo cultural había mencionado algo sobre las últimas comidas. El campo de entrenamiento se despejó más rápido de lo que Cal hubiera creído posible para un espacio que contenía aproximadamente 4.000 efectivos armados. En 90 segundos, estaba a solas con la reina Celibra y la creciente certeza de que su carrera estaba a punto de terminar de una manera muy memorable. Ella no habló de inmediato, solo se quedó allí estudiando su armadura como si personalmente la hubiera traicionado, lo que Cal supuso que de alguna manera había desarrollado al desarrollar un defecto estructural en primer lugar. Sus orejas permanecían planas contra su cráneo, y él estaba empezando a reconocer eso como el equivalente de un humano crujiendo los nudillos antes de una pelea a puñetazos. Complejo de Armería 7, repitió ella, sin mirarlo todavía. Vete. Cal se fue. El regreso a la clandestinidad le dio tiempo para catalogar mentalmente todo lo que sabía sobre la cultura Kite, que resultó ser significativamente menos de lo que pensaba. Algo sobre tradiciones guerreras. Algo sobre el significado ceremonial, algo sobre cómo probablemente se suponía que debía haber pedido permiso antes de tocar cualquier cosa que brillara con ese tono particular de oro, lo que en retrospectiva parecía obvio. El complejo de Armería 7 era su espacio de trabajo principal, una vasta cámara subterránea llena de equipos que costaban más que la mayoría de los presupuestos de defensa planetaria. Las cápsulas de almacenamiento cuántica se alineaban en una pared, cada una con conjuntos de armaduras en varios estados de mantenimiento. El equipo de diagnóstico tarareaba silenciosamente para sí mismo. La estación de interfaz molecular donde había pasado la noche trabajando todavía estaba activa, mostrando los patrones de resonancia armónica de la armadura de la reina en gloria tridimensional que giraba lentamente. Cal se sentó en su mesa de trabajo y esperó. Era bueno esperando. La mayor parte del blindaje estaba esperando a que se fijaran los enlaces, a que se completaran los diagnósticos, a que los materiales alcanzaran la temperatura adecuada. Una vez esperó 47 horas a que se estabilizara una aleación de metal exótico antes de poder instalarla. Esto estaría bien, probablemente. La reina llegó 16 minutos después y había traído compañía. No soldados, afortunadamente, sino algo peor. Un Kite anciano cuya alargada orejas tenía la plata roscado que se indica sobre los 3 siglos de la decepción de las generaciones más jóvenes. El anciano echó un vistazo a la col rizada, hizo un sonido de clic que no necesitaba traducción, y se ubicó cerca de la puerta, como particularmente crítico de la pieza de mobiliario. Explicación a las vueltas. Adentro, dijo la reina Celiber. Todo lo que le hiciste a mi armadura, cada paso, cada herramienta, cada momento de contacto. Cal tragó saliva y señaló a la estación de interfaz molecular. La fractura fue aquí donde la capa neural biosintética interactúa con el núcleo estructural.
Es un punto de estrés común en esta generación de armaduras. Los componentes biológicos se expanden y contraen con el uso y con el tiempo, lo que crea microestructuras en el medio de unión. ¿Tu armadura es qué? 30 años. 28, dijo la reina rotundamente. Correcto. Entonces, la fractura probablemente se había estado desarrollando durante años. Invisible para los diagnósticos estándar porque estaba ocurriendo a nivel cuántico. Pero en combate bajo suficiente estrés cinético, la capa biosintética se habría separado de la estructura central. Sacó una simulación en la pantalla holográfica como esta. Toda la placa del cofre se vuelve básicamente decorativa en ese momento. Algo te golpea con suficiente fuerza y entiendo el fracaso estructural. La reina interrumpió. Explica qué hiciste para repararlo. Trabajo de interfaz molecular directa. Cal levantó las manos que aún tenían débiles rastros de compuesto adhesivo visibles bajo las duras luces de trabajo. No puedes usar herramientas para este tipo de reparación. Los armónicos del campo cuántico son demasiado sensibles. Tienes que sentir el material. Comprenda dónde están débiles los lazos, vuelva a alinearlos. Es como, hizo una pausa, tratando de encontrar una analogía. Es como afinar un instrumento musical, excepto que el instrumento está hecho de materiales que existen parcialmente en 4 dimensiones, y la música es el sonido de moléculas que deciden si permanecer juntas o separarse. El anciano que estaba junto a la puerta hizo otro chasquido. La expresión de la reina no había cambiado, lo que Cal comenzaba a entender era peor que si simplemente comenzara a gritar. ¿Cuánto tiempo? Preguntó la reina Silvra en voz baja. ¿Estuvieron tus manos en contacto con la armadura? Alrededor de 6 horas en total. La mayor parte de eso fue solo leer el material, comprender el patrón de daños. La reparación real fue tal vez de 2 horas. Luego, otra hora ejecutando diagnósticos para asegurarse de que los bonos se mantuvieran correctamente. Cal levantó sus registros de trabajo en la pantalla. Puedo mostrarte los patrones de resonancia. La reparación es sólida. Mejor que la unión original en realidad porque usé una técnica que se detiene. La reina levantó una mano, sus ojos aún haciendo esa tenue cosa luminiscente fija en él con una intensidad que le hizo querer comprobar si accidentalmente se había incendiado. ¿Nadie te dijo en qué estabas trabajando? El teniente dijo que tuviera cuidado con eso. Siempre tengo cuidado con las armaduras ceremoniales. Por lo general, es más complejo que el equipo de combate debido a todos los elementos simbólicos que contiene. Esto no es una armadura ceremonial. La voz de la reina podría haber congelado nitrógeno. Esta es mi armadura de combate personal. La armadura que llevaba cuando unifiqué los territorios del norte. La armadura que me ha mantenido con vida a través de 7 compromisos importantes y aproximadamente 40 menores. La armadura que contiene patrones neuronales biosintéticos sincronizados con mi firma cuántica personal. Cal sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Oh, la armadura, continuó la reina, que en la tradición Kite es una extensión del guerrero que la usa. Tocar la armadura personal de otro guerrero sin permiso es reclamar dominio sobre él o ella. Hizo una pausa y algo complicado cruzó su expresión o declararse como su pareja elegida, su igual en la batalla y en el vínculo. La cosa fría en el estómago de Cal se convirtió en un pequeño planeta helado. No lo sabía. Claramente, la reina miró a su anciano, que había pasado de hacer clic decepcionado a lo que podría haber sido un zumbido divertido. Eldren Caberris, su evaluación. El anciano avanzó con la gracia fluida de alguien que había pasado 3 siglos perfeccionando el arte de intimidar. Estudió la col rizada como si fuera un espécimen en un experimento de xenobiología particularmente desconcertante. Luego extendió la mano y tomó su mano derecha, examinándola con desapego profesional. Compuesto adhesivo debajo de las uñas, dijo Audren Heber. Su voz sonaba como viento sobre piedra antigua.
Residuo de interfase molecular en las yemas de los dedos. Los armónicos cuánticos aún resuenan en el tejido. Ella dejó caer su mano y se volvió hacia la reina. Él está diciendo la verdad. Contacto directo, duración sostenida, trabajos de reparación genuinos. Según los estándares tradicionales, el reclamo de fianza es válido. No reclamé nada, protestó Cal. Acabo de arreglar una fractura. Arreglé las cosas. Ese es literalmente mi trabajo. Tu trabajo, dijo la reina, normalmente no implica 6 horas de contacto físico directo con el equipo de unión del alma de otro guerrero. No sabía que estaba ligado al alma. La orden de trabajo solo decía mantenimiento y reparación estándar del complejo de armadura ceremonial 7 según fuera necesario. Cal sacó la orden de trabajo de su bloc de datos como si mostrarle el papeleo burocrático de alguna manera mejorara esto. No veo nada sobre almas o vínculos o la reina le quitó el bloc de datos de las manos y lo tiró. Golpeó la pared del fondo con una grieta que sugería que no procesaría más órdenes de trabajo en el futuro inmediato. Cal hizo una nota mental para solicitar un reemplazo y también para dejar de hablar. Tocaste mi armadura con tus propias manos durante 6 horas. La reina Celiber dijo que cada palabra estaba enunciada con precisión como si estuviera explicando física cuántica a un asteroide particularmente lento. Reparaste daños que no sabía que existían. Mejoraste la unión molecular más allá de las especificaciones originales. Hiciste todo esto sin pedir permiso, sin saber lo que estabas tocando, sin comprender el significado. Ella se acercó. ¿Tienes idea de cómo te hace lucir eso? Peligrosamente competente. Cal se ofreció débilmente. El anciano hizo un sonido que podría haber sido una risa. La expresión de la reina parpadeó. Ira y algo más, algo que parecía casi respeto involuntario. Te hace ver, dijo la reina, como la persona más valiente de Carex o como la más ignorante. No he decidido cuál. ¿Puedo votar por ignorante? Porque me siento muy cómodo con ignorant. Ignorant me ha funcionado bien. Claramente, la reina se dio la vuelta, paseando por la armería con energía apenas contenida. Por derecho, debería expulsarte de Carex. Debe presentar una queja formal ante la coalición sobre violaciones culturales. Debería dar un ejemplo que garantice que nadie vuelva a tocar la armadura de un guerrero Kite sin permiso explícito. Cal esperó a que cayera la otra bota. Siempre había otra bota. Sin embargo, la reina Celibra continuó, aún sin mirarlo. El trabajo de reparación es excepcional. Encontraste daños que me habrían matado en cuestión de meses. Lo arreglaste con un nivel de habilidad que rara vez he encontrado. Ella se dio la vuelta y su expresión era ilegible. Entonces, esto es lo que sucederá. Continuarás manteniendo mi armadura. Me atenderás durante todas las inspecciones de equipos. Explicarás en detalle cada técnica que utilices durante la reparación. ¿Por qué? La pregunta escapó antes de que Cal pudiera detenerla. La reina sonrió. No era una sonrisa particularmente reconfortante. Porque ya lo tocaste. Ríos de col rizada, el reclamo de bonos existe ya sea que lo pretendieras o no, y porque quiero entender qué tipo de persona repara algo sagrado sin siquiera saber lo que está sosteniendo. Ella se movió hacia la puerta, el anciano la siguió. Preséntese en el centro de mando mañana al amanecer. Traiga sus herramientas y tal vez lea el paquete informativo cultural más a fondo esta vez. Se fueron. Cal se quedó solo en la armería, rodeado de equipo que valía más que las naciones pequeñas, y trató de procesar lo que acababa de suceder. Accidentalmente le había propuesto matrimonio a una reina alienígena arreglando su armadura. A su madre le iba a encantar esta historia, suponiendo que viviera lo suficiente como para contarla. Cal se presentó en el centro de comando al amanecer,
lo que en Carec significaba que los tres hijos estaban organizando su discusión diaria sobre quién debía estar a cargo del cielo. Había pasado la mayor parte de la noche leyendo el paquete informativo cultural que definitivamente había leído por completo antes, y las noticias no eran buenas. Aparentemente, tocar la armadura personal de un guerrero Kite estaba en algún lugar entre desafiarlos al combate ritual y pedirles a sus padres su mano en matrimonio en la escala de eventos significativos de la vida. El paquete informativo cultural había incluido un gráfico útil. La situación de Cal no estaba en el gráfico. La nota al pie sugería consultar con un anciano de Kite de inmediato, lo cual él haría, excepto que Audron Kedor parecía más divertido que útil. La guardia en la entrada del centro de comando era una guerrera Kite que parecía que podía hacer crash de banca con un tanque flotante. Escaneó las credenciales de Cal, miró su caja de herramientas y luego lo miró con una expresión que sugería que sabía exactamente por qué estaba allí y lo encontró gracioso. Tercer nivel, dijo. Trate de no casarse accidentalmente con nadie más en el camino. Eso sucedió una vez, murmuró Cal. Ayer, ha sido una semana muy agitada. El centro de comando era menos un edificio y más un monumento a la idea de que si ibas a planificar operaciones militares, deberías hacerlo en un espacio que pudiera funcionar como catedral. Techos altos, pantallas holográficas que muestran despliegues de tropas en 3 sistemas estelares y suficiente potencia de procesamiento para simular la muerte térmica del universo si alguien se aburría. La reina Celiber se paró en la exhibición táctica central, rodeada de oficiales que deliberadamente no miraban a Cal cuando se acercaba. Ella estaba usando diferentes armadura de hoy, el actual equipo de combate, de color negro mate con detalles en oro que probablemente significaba algo importante en Kite jerarquía militar. Sus oídos se movió hacia él antes de que ella se volvió. Es temprano, dijo. Yo no sé si el coche del amanecer significaba primer hijo o 3 hijos, así que he cubierto mis apuestas. ¿Cauto? Eso es un cambio agradable. La reina se despidió de los oficiales con un gesto. Se presentó con la práctica de la eficiencia de las personas que había aprendido que cuando la reina quería privacidad, que proporciona privacidad y no hacía preguntas. El último oficial, un coronel humano con impresionantes cicatrices tácticas, le dio a Cal una mirada que decía claramente, buena suerte. Lo necesitarás. Una vez que estuvieron solos, la reina Celibra sacó un esquema holográfico de su armadura. Muéstrame dónde estaba la fractura. Cal sentó su. ¿Decisiones tácticas débiles bajo presión? ¿Qué valoras lo que yo valoro? ¿Qué defenderás lo que me importa sin que te lo pregunten? Sus manos aún estaban sobre sus hombros, con cuidado alrededor de la lesión. Que la reclamación de fianza, accidental o no, signifique algo real. El cerebro de Cal tenía problemas para procesar esto mientras su hombro sangraba ocupado, y sus manos recordaban toda la adrenalina con la que no habían tenido tiempo de lidiar antes. Acabo de arreglar tu armadura y luego evité que la gente la rompiera. Eso no es complicado. Es lo menos complicado que alguien haya hecho por mí, dijo la reina. Y por eso es importante. Ella lo besó entonces, todavía usando la mayor parte de su armadura en una bóveda rodeada de sistemas de seguridad y operativos de síndrome inconscientes y el olor a gas inerte que se desvanecía. Probablemente debería haber sido romántico. En cambio, fue un poco incómodo, definitivamente doloroso dada la situación del hombro, y de alguna manera exactamente correcto. Cuando se retiró, Cal dijo, estoy bastante segura de que eso hace oficial el reclamo de la fianza ahora. El paquete informativo cultural no estaba claro, pero las demostraciones públicas de afecto probablemente cuenten. Hablaré con mis oficiales. Pídales que lo agreguen a su archivo. La expresión de la reina era más suave de lo que jamás la había visto. Compañero de escudo. El término para alguien que se interpone entre un guerrero y el daño. Está reconocido en la ley de Kite como igual a cualquier matrimonio, alianza, juramento. ¿Viene con dental?
Viene con que seas insoportable. Aparentemente, eso ya estaba incluido. Revisé mi contrato. La reina Celiber se rió y llamó a equipos médicos. Mientras trataban el hombro de Cal y procesaban a los operativos de síndrome capturados, ella se quedó a su lado, negándose a irse hasta estar segura de que él estaba bien. Sus oficiales se dieron cuenta. El enlace humano se dio cuenta. El técnico médico definitivamente se dio cuenta y probablemente estaría cenando en esta historia durante años. Más tarde, mucho más tarde, después de que se presentaran los informes y se manejaran cuidadosamente los incidentes diplomáticos y el hombro de Cal estuviera debidamente vendado, se reunieron en el complejo de Armería 7. La armadura de la reina estaba de vuelta en su cuna de mantenimiento y Cal estaba realizando diagnósticos porque eso es lo que hacía cuando su cerebro necesitaba tiempo para procesar las cosas. Ya sabes, dijo, mirando pasar la lectura holográfica. Cuando acepté este contrato, pensé que solo mantendría el equipo y evitaría situaciones sociales. ¿Cómo está funcionando eso? Terriblemente. De alguna manera terminé unido a una reina, luché contra intrusos armados con un juego de herramientas y mi evaluación de competencia cultural va a ser un desastre. La reina Celibra se movió para pararse a su lado lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su piel. Y si pudieras volver a hacerlo, sabiendo lo que sabes ahora, Cal miró la armadura, su campo cuántico, armónico, estable y fuerte de sus reparaciones. Pensó en dar un paso adelante a través de ese campo de entrenamiento. Unas 6 horas con las manos en enlaces moleculares, arreglando algo sin saber qué significaba. Sobrepararse en una bóveda entre enemigos y algo precioso. Probablemente todavía arreglaría la fractura, dijo. Realmente habría fallado en 3 compromisos, 4 si tuviera suerte. La reina sonrió. Entonces supongo que los dos tenemos suerte o somos tercos en el mantenimiento adecuado del equipo y terribles en la lectura de paquetes informativos culturales también. Afuera, 3 hijos se levantaban de nuevo pintando carex con colores imposibles. Dentro de la armería, rodeado de equipos y campos cuánticos y el silencioso zumbido de los sistemas que se mantenían a sí mismos, Cal se dio cuenta de que su vida había cambiado de una manera que no podía haber predicho y que no querría deshacer. Venía a Kararcha a arreglar cosas rotas. De alguna manera, él también había terminado arreglando algo en sí mismo. La parte que siempre se había mantenido al margen, siempre observada desde el margen, siempre asumió que estaba mejor solo con su trabajo. La mano de la reina encontró la suya, sus dedos entrelazados con los suyos. Entonces ella dijo, ¿qué hacemos ahora? Cal miró sus manos unidas, la armadura que había comenzado todo, el futuro extendiéndose ante ellos como esos 3 hijos reclamando el cielo. Supongo que lo resolveremos juntos, dijo. Pero primero, realmente necesito solicitar un nuevo kit de herramientas.